Hay historias que rara vez aparecen en los libros oficiales. Proyectos que comenzaron en silencio dentro de instalaciones militares, talleres aeronáuticos y laboratorios técnicos mexicanos, y que desaparecieron antes de llegar al público. Diseños de aeronaves nacionales, ideas para cohetes, prototipos experimentales, programas tecnológicos que prometían algo peligroso para el equilibrio regional, autonomía, y precisamente por eso, alrededor de ciertos círculos militares e históricos comenzó a crecer una narrativa intrigante. La idea de que México intentó desarrollar capacidades aeroespaciales y tecnológicas más avanzadas, pero que varios proyectos terminaron frenados por presión diplomática, dependencia tecnológica o límites geopolíticos invisibles. La pregunta es incómoda. ¿México realmente canceló proyectos estratégicos por presión externa? La respuesta no es completamente sencilla. Porque aquí es importante separar hechos documentados, rumores persistentes y teorías que crecieron con el tiempo. Pero algo sí está claro. México sí tuvo intentos reales de construir capacidades tecnológicas militares propias durante distintos momentos de su historia, y muchos terminaron desapareciendo silenciosamente. Para entenderlo, primero hay que regresar a una época muy distinta, la primera mitad del siglo XX. Después de la Revolución Mexicana, el país buscaba reconstruirse institucionalmente. Las Fuerzas Armadas también atravesaban un proceso de modernización, y dentro de ese contexto surgió una ambición que hoy casi nadie recuerda: desarrollar industria aeronáutica nacional. En aquellos años, varios ingenieros y militares mexicanos comenzaron a experimentar con diseños de aeronaves propias. No porque México quisiera convertirse en superpotencia militar, sino porque depender completamente del exterior ya representaba un problema estratégico incluso entonces. La aviación estaba transformando el mundo, y México no quería quedarse completamente fuera. Uno de los proyectos más simbólicos fue el desarrollo de aviones diseñados parcialmente en territorio nacional para entrenamiento y operaciones básicas. Algunos prototipos avanzaron, otros quedaron en etapas experimentales. El problema era enorme. Desarrollar aeronáutica requiere motores, materiales avanzados, precisión industrial y cadenas tecnológicas extremadamente complejas. Y México todavía enfrentaba limitaciones industriales importantes. Pero aún así, existía una intención clara: construir cierta autonomía técnica. Aquí es donde aparece una de las grandes contradicciones históricas mexicanas. El país sí generó talento técnico e ingeniería relevante en distintos momentos, pero rara vez logró consolidar ecosistemas tecnológicos militares sostenidos durante décadas. Y eso ocurrió por múltiples razones: limitaciones presupuestales, cambios políticos, prioridades económicas y también factores internacionales. Porque el contexto geopolítico importa muchísimo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí el mundo cambió completamente. Estados Unidos emergió como la potencia dominante del hemisferio occidental y consolidó una arquitectura de seguridad regional profundamente integrada. México quedó dentro de esa lógica, y eso tuvo consecuencias importantes. La defensa mexicana comenzó a depender crecientemente de sistemas, cooperación y tecnología provenientes del norte. La idea de desarrollar una industria militar autónoma perdió prioridad estratégica frente a una relación regional relativamente estable. Pero algunos sectores dentro del ámbito militar y técnico mexicano nunca abandonaron completamente la idea de construir capacidades propias. Por eso, durante décadas aparecieron proyectos discretos relacionados con aeronáutica, cohetería y desarrollo tecnológico nacional. Algunos fueron modestos, otros bastante ambiciosos para el contexto mexicano. Y aquí entra uno de los elementos más fascinantes de toda esta historia: la tecnología espacial. Porque cuando México comenzó a involucrarse en proyectos aeroespaciales y satelitales, demostró algo muy importante: el país sí podía formar ingenieros capaces de trabajar en sistemas avanzados. El ejemplo del Proyecto Morelos se volvió simbólico precisamente por eso. Más allá del impacto mediático, revelaba capacidad técnica. Y ahí comenzó a crecer una percepción interesante entre ciertos analistas y entusiastas de soberanía tecnológica. La idea de que el desarrollo espacial y el desarrollo misilístico comparten demasiadas similitudes como para ignorarlas. Históricamente, eso es cierto. Los programas espaciales y los sistemas de misiles evolucionaron de forma muy cercana en casi todas las potencias globales. Motores, navegación, control de trayectoria y propulsión forman parte del mismo universo tecnológico. Por eso los acuerdos internacionales sobre transferencia tecnológica aeroespacial suelen ser extremadamente sensibles. Y aquí es donde aparece el concepto de presión externa. No necesariamente como conspiraciones cinematográficas, sino como límites geopolíticos reales. Porque el acceso a ciertas tecnologías estratégicas siempre estuvo controlado por las grandes potencias. Sistemas de navegación, componentes avanzados, materiales especiales y electrónica sensibles suelen quedar sujetos a restricciones internacionales.
especialmente en países cercanos geográficamente a Estados Unidos. Y México ocupa una posición única. Comparte frontera con la potencia militar más grande del planeta. Eso altera completamente cualquier cálculo estratégico, porque Washington históricamente consideró América del Norte como una zona de seguridad prioritaria. Cualquier desarrollo militar avanzado en la región inevitablemente entra dentro de esa lógica geopolítica. Eso no significa necesariamente que Estados Unidos haya ordenado directamente cancelar proyectos específicos mexicanos. No existe evidencia pública concluyente que pruebe escenarios tan simples. Pero sí existe una realidad mucho más compleja. La dependencia tecnológica y económica puede influir indirectamente en decisiones estratégicas. Por ejemplo, si un país depende de proveedores extranjeros para componentes críticos, resulta extremadamente difícil desarrollar sistemas autónomos avanzados sin cooperación externa. Y ahí muchos proyectos terminan estancándose, no necesariamente por prohibiciones abiertas, sino porque construir soberanía tecnológica completa es extraordinariamente difícil. Aquí es donde comienzan a mezclarse hechos históricos con narrativas más especulativas. Existen historias sobre supuestos proyectos mexicanos de cohetes experimentales, aeronaves avanzadas o sistemas tecnológicos que nunca llegaron al público debido a presión diplomática. Algunas tienen bases parciales en desarrollos reales. Otras probablemente crecieron con el tiempo hasta convertirse casi en leyendas tecnológicas. Pero lo verdaderamente importante no es si cada rumor específico, especialmente porque el futuro militar probablemente será más tecnológico que industrial en el sentido clásico. La guerra moderna ya no depende únicamente de gigantescos ejércitos convencionales. Depende de precisión, automatización, inteligencia artificial y sistemas autónomos. Eso reduce parcialmente ciertas barreras históricas. Por ejemplo, los drones de largo alcance ya funcionan como una especie de mini misiles inteligentes en múltiples conflictos modernos. Y ahí México podría tener oportunidades más realistas. Desarrollar capacidades relacionadas con drones avanzados, navegación autónoma y sistemas aeroespaciales duales puede ser mucho más viable que intentar construir inmediatamente misiles balísticos complejos. Pero incluso eso requiere estrategia nacional seria, porque la tecnología estratégica no aparece espontáneamente. Necesita inversión, universidades, centros de investigación y continuidad política. Aquí es donde la discusión se vuelve todavía más profunda. ¿México realmente quiere convertirse en una potencia tecnológica autónoma? Porque esa pregunta va mucho más allá del ámbito militar. Implica decidir si el país seguirá dependiendo principalmente de tecnología extranjera o si intentará construir capacidades propias en sectores críticos. Y esa decisión tiene consecuencias geopolíticas enormes, especialmente debido a la relación con Estados Unidos. México comparte frontera, economía y cadenas industriales profundamente integradas con Washington. Cualquier movimiento relacionado con tecnología militar estratégica inevitablemente sería observado cuidadosamente, porque para Estados Unidos, América del Norte forma parte de un espacio de seguridad prioritario. Eso significa que un programa mexicano de misiles ofensivos de largo alcance sería extremadamente improbable bajo el contexto geopolítico actual. No solamente por limitaciones técnicas, también por costos diplomáticos y estratégicos. Pero nuevamente, aquí aparece un matiz importante. Una cosa es desarrollar armas ofensivas estratégicas. Otra muy distinta es construir soberanía tecnológica aeroespacial. Y ahí sí existen oportunidades mucho más realistas. Satélites nacionales, drones avanzados, sistemas marítimos autónomos, cohetes suborbitales y tecnología de navegación. Todo eso fortalece capacidades estratégicas sin necesariamente entrar en la lógica de proliferación misilística. De hecho, muchos expertos consideran que el verdadero futuro del poder militar estará menos en enormes arsenales nucleares y más en sistemas inteligentes, autónomos y de precisión. Eso podría beneficiar relativamente a países medianos con buena capacidad tecnológica, especialmente si logran combinar ingeniería, inteligencia artificial y manufactura avanzada. Y México tiene piezas importantes de ese rompecabezas. La industria aeroespacial mexicana ya participa en cadenas globales complejas. Miles de ingenieros trabajan diariamente en sistemas avanzados. Universidades desarrollan investigación relevante en automatización y materiales. El reto es conectar todo eso bajo una visión estratégica nacional, porque hasta ahora, gran parte del modelo mexicano se enfocó en manufactura para terceros, no en diseño soberano de tecnología crítica. Y ahí aparece la gran diferencia. Fabricar piezas genera empleo. Controlar la tecnología genera autonomía. Eso explica por qué tantas potencias consideran la industria aeroespacial como un asunto de seguridad nacional. Porque quien domina el cielo, el espacio y los sistemas de precisión controla parte importante del equilibrio estratégico moderno. México todavía está lejos de competir directamente contra gigantes tecnológicos militares,
Pero el mundo está entrando en una etapa donde incluso capacidades parciales pueden generar ventajas importantes. Drones inteligentes, vigilancia satelital, sistemas marítimos autónomos y navegación avanzada ya son parte central de la seguridad contemporánea. Y todas esas áreas están conectadas con ingeniería aeroespacial. Por eso el tema de los misiles termina siendo, en realidad, una discusión sobre algo más profundo: la capacidad de México para desarrollar tecnología estratégica propia. Y quizá esa sea la verdadera pregunta que comienza a aparecer detrás de todo este debate. No si México tiene misiles de largo alcance, sino si el país finalmente decidirá construir la soberanía tecnológica necesaria para que, algún día, tenga la capacidad de desarrollar cualquier sistema avanzado que considere necesario. Porque al final, la verdadera independencia militar no comienza con armas, comienza con conocimiento, y esa batalla apenas está empezando.